El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, reconoció que la entidad no cuenta con 261 millones de dólares para terminar el programa de agua potable y saneamiento, que es el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario del área metropolitana. Y para variar, Quesada lanzó dardos a las administraciones anteriores al señalar que el programa es un proyecto fallido y alegó que suscribieron compromisos de crédito en servilletas. Son proyectos que iniciaron con financiamientos o con justificaciones de prefactibilidades de que iban a costar 90 millones de dólares y este año se van a desembolsar 250 millones de dólares. Es decir, una pifia de 90 millones a 250 millones de dólares. La historia es que hacen falta 261 millones más y lo que estamos haciendo en esta administración es tratar de avanzar en este proyecto, buscar los recursos con semejante pifia para llevarlo adelante en los próximos meses, apuntó Quesada. Pero más allá de lo dicho, en realidad no hay nada concreto. Cuando se le consultó qué acciones ha tomado el AIA para conseguir el dinero, indicó que se han hecho acercamientos con los bancos que lo pueden financiar, aunque no determinó cuáles ni especificó el avance de ese proceso. Ante esto, se le preguntó cuándo podría terminar la construcción del proyecto y no pudo estimar una fecha. La organización Guana Defensoras, junto a diversos colectivos feministas, activistas independientes y grupos organizados por los derechos de las mujeres en Guanacaste y el país, denunciaron la responsabilidad directa del Instituto Nacional de las Mujeres ante la creciente violencia contra las mujeres. Para los grupos es evidente que el INAMU, bajo su actual dirección, practica lo que denominaron feminismo blanco, clasista, con sonoridad selectiva, que se posiciona solo frente a las élites corruptas y poderosas, mientras ignora el clamor del pueblo que demanda justicia. Asimismo apuntaron hacia el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ya que consideran que se ha dedicado al debilitamiento general de las instituciones del Estado, reduciendo significativamente los recursos para la inversión social. No están presentes para las mujeres en la ruralidad, para las organizaciones que luchan sin fondos, para las que superviven a las violencias estructurales y sistémicas de las que el INAMU es parte, indicaron las organizaciones en un comunicado. Los grupos exigen una respuesta inmediata y urgente por parte del INAMU. Además piden que la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, dé la cara, asuma su responsabilidad y que dejen de lavarse las manos con campañas sin fondo ni compromiso, apuntaron en el comunicado. El país necesita atacar el tema de infraestructura en los puertos, especialmente la situación de Caldera, el cual presenta rezago y genera costos muy altos, indicó la vicepresidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, Marjorie Lizano. Explicó que si bien Caldera es un puerto exitoso por el volumen de tránsito que genera, mientras no se mejore la infraestructura y se tenga la cantidad adecuada de personal para que fluya, no habrá ningún avance. Asimismo, señaló que la inversión allí debe ser una prioridad para el gobierno, ya que está rezagado y generando costos elevados en comparación con el puerto de Moín. Por otra parte, la vicepresidenta de la organización recordó que en Caldera se implementaron estacionamientos transitorios como una medida paliativa para hacer frente a la saturación. No obstante, esa situación ha generado costos más altos porque hay esperas de contenedores que duran hasta 10 o 12 días, cuando esta figura es una extensión del puerto. El puerto tiene un reglamento que establece máximo 3 días y dejaron a la libre el tema de las estadías en los estacionamientos transitorios y lo que provoca son costos muy altos para los importadores, aseguró Lizano. Para ella, resolver los temas de infraestructura no solo en los puertos, sino a nivel general, pasa por un asunto de inversión. Dicho sea de paso, entre los problemas adicionales que afectan al sector de los transportistas, citan, por ejemplo, el costo de los combustibles, utilizan mayoritariamente diésel, pero también el de los aceites. Y hay un dato que ofrecían los dirigentes de la Cámara que particularmente nos llamó la atención por lo significativo del asunto. Aducen ellos que en Costa Rica los aceites se importan sin aranceles, es decir, arancel cero. Que en El Salvador, por ejemplo, hay aranceles, pero que en El Salvador
el precio final que pagan los transportistas por esos aceites es menor al que pagan los transportistas en Costa Rica. Eso es increíble. Eso realmente es increíble. Es un dato que sorprende porque sí es increíble. Es decir, si lo compran a los mismos productores y los procesos de importación básicamente tienen los mismos costos, y en El Salvador hay aranceles y en Costa Rica no, ¿cómo se explica uno que el precio final para los consumidores sea mayor en Costa Rica con respecto a El Salvador? Son de las cosas increíbles del mercado costarricense que, en definitiva, hay que revisar. Con el propósito de obligar al Ministerio de Hacienda a girar el correspondiente 8% del Producto Interno al Ministerio de Educación Pública, la Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado contra los recortes al presupuesto del sector. Según la entidad, el informe presentado por Hacienda a la Defensoría no demostró que esa cartera haya tomado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para movilizar y asignar presupuesto al sector educación conforme con lo indicado en la Constitución, o tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos, económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos. La Defensoría recordó que la Sala Constitucional advirtió al Estado desde hace 10 años que los presupuestos asignados año con año a la educación pública son inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Acusa además que con el recorte presupuestario a la educación, el país incumple lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nosotros aquí insistimos en un punto que hemos venido señalando reiterativamente. Lo que se requiere desde nuestro punto de vista es una evaluación sobre todo el gasto en el sector público para determinar prioridades. ¿A partir de qué? De objetivos que se deben definir para cada uno de los sectores. ¿Qué nos debe dar el sector educativo? ¿Qué nos debe dar el sector salud? Y así sucesivamente, para establecer a partir de ahí cuánto presupuesto se le debe asignar para lograr esos objetivos, tomando en cuenta, por supuesto, cuántos son los ingresos de los que dispone el Estado costarricense. Veremos qué pasa. Una menor de 3 años es el nuevo caso confirmado de miasis por gusano barrenador en humanos, luego de que el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal completara los estudios. La menor ingresó al hospital de Ciudad Neily por la presencia de larvas. La paciente fue trasladada al Hospital Nacional de Niños, donde le brindan atención por parte del Servicio de Cirugía Reconstructiva. Se removieron las larvas y se le realizó lavado quirúrgico de la herida. La paciente se encuentra en buen estado de salud, estable y recibiendo el tratamiento y seguimiento respectivo, informó el Ministerio de Salud. Con ella, el país contabiliza 34 personas confirmadas por miasis por gusano barrenador en humanos. El ingreso promedio de los hogares en zonas urbanas es de 1.246.904 colones, mientras que en las zonas rurales se estimó en 784.439 colones, lo que representa un 37,2% menos, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ello a pesar de que, según la Encuesta Nacional de Hogares 2024, ambos sectores presentaron variaciones estadísticamente significativas de 6,3% en zonas urbanas y 8,8% en zonas rurales. En términos per cápita, también se observó un incremento significativo en ambas zonas, detalló el INEC. En la zona urbana fue de 6,2%, pasando de 462.208 colones en 2023 a 490.753 colones en el presente año. Por su parte, las zonas rurales presentaron un incremento del 11,2% respecto al año anterior, pasando de 275.730 colones a 306.702 colones en 2024. Pese a estas cifras, la encuesta estimó el ingreso promedio por hogar para este 2024 en 1.119.660 colones mensuales, aumentando 6,7% respecto al año anterior. En términos per cápita,
el ingreso se estableció en 440.221 colones mensuales, presentando un aumento estadísticamente significativo del 7,1%, ya que en 2023 era de 411.151. ¿Qué quieren decir todos estos números que les acabo de leer y que de repasón tal vez no agarraron? Bueno, lo cierto es que nosotros no lo tenemos claro. ¿Y por qué no lo tenemos claro? Porque el INEC establece que el ingreso promedio de los hogares en las zonas urbanas es de 1.246.904. Pero resulta que cuando nos vamos al ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona, lo que nos dice el INEC es que en promedio son 490.753 colones por persona. Y entonces, ¿cómo alcanzamos el promedio por hogar que nos están diciendo? Porque normalmente en los hogares trabajan 2 personas. Normalmente. Ojo que hay hogares que son jefiados por una sola persona, normalmente las mujeres. Entonces, como que un dato no va con el otro. Y ni qué decir de la situación en las zonas rurales. El dato que presenta el INEC es que el ingreso estimado en promedio es de 783.439 colones. Bueno, resulta que cuando nos vamos al dato per cápita, nos dicen que se pasó de 275.730 colones a 306.702 colones. Si 2 personas trabajan en un hogar y ganan 306.702 colones en promedio, no hay forma de que eso nos dé los 700 y pico de miles de colones que dice la encuesta, que es el ingreso promedio por hogar. Hay algo que no calza ahí. Estaremos trabajando en eso para tratar de aclarar la situación y ver cómo es que el INEC establece esto. Ya estamos en proceso con esa parte para traerles a ustedes los datos, porque así como los dan, francamente, no calzan los datos. En el campo internacional, desde Caracas, Venezuela, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que Venezuela es un socio confiable durante una reunión con su par venezolano Nicolás Maduro al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, para revisar los proyectos conjuntos. Venezuela es un viejo y confiable socio de Rusia en América Latina y en el mundo en general, y se está desarrollando una cooperación mutuamente beneficiosa en todas las áreas, dijo Putin durante la cita. Putin celebró los resultados obtenidos entre los proyectos conjuntos que comparten Caracas y Moscú. Es algo muy bueno, dijo. Maduro, que no realizaba una visita a Rusia desde septiembre de 2019, llegó el martes a Kazán para asistir a la cumbre de los BRICS y buscar nuevas inversiones. En su primer viaje oficial al extranjero desde su reelección en los comicios celebrados el 28 de julio, tras los cuales la oposición denunció fraude. Este ha sido el repaso de las principales informaciones de las últimas horas aquí en este podcast de despertar.cr. Les recuerdo que, además de esta vía, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden también visitar nuestro sitio en internet www.despertar.cr y, por supuesto, estamos en nuestro canal de YouTube, al que los instamos a suscribirse. Y pueden también descargar nuestra app para tener un contacto más directo con nuestro contenido. Gracias.